¿Alguna vez te has preguntado si es posible que una iglesia, con todos sus rituales y actividades, realmente esté siendo utilizada por Satanás? Es una idea perturbadora, pero la Biblia nos advierte que no todo lo que parece santo lo es en verdad. En Mateo 7:15, Jesús nos alerta sobre los lobos vestidos de ovejas. ¿Podría esto incluir iglesias completas que parecen fieles pero están lejos de la voluntad de Dios? Hoy exploraremos este secreto que el enemigo no quiere que descubras. No se trata de crear miedo, sino discernimiento espiritual. Muchas personas asisten a lugares que parecen iglesias vivas, pero en realidad fomentan prácticas que complacen al enemigo. Estas comunidades pueden estar llenas de apariencia externa, pero vacías de verdad bíblica. Al final de este vídeo, aprenderás cómo identificar estas señales y cómo huir de estos lugares para encontrar una comunión verdadera con Dios. Si esta reflexión ya está tocando tu corazón, te animo a quedarte hasta el final. Reflexionaremos juntos sobre cómo mantenernos firmes en la fe y cómo asegurarnos de que nuestra adoración honra al Señor. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Podría transformar vidas. Satanás no odia todas las iglesias. Algunas de ellas sirven a su propósito, incluso sin darse cuenta. Una iglesia que el enemigo ama es aquella que abandona la verdad bíblica y se centra en tradiciones humanas, orgullo espiritual o prácticas corruptas. En Apocalipsis 3:1, Jesús habla a la iglesia de Sardis diciendo: «Tienes nombre de que vives, pero estás muerta». Este es el tipo de iglesia que satisface al enemigo, porque no amenaza sus planes. ¿Por qué Satanás preferiría que estas iglesias existieran? Porque confunden a los creyentes y desvían a los no creyentes. En lugar de guiar a las almas hacia la salvación, estas comunidades se convierten en trampas que refuerzan la complacencia espiritual. Como dice 2 Corintios 11:14, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Una iglesia amada por él tiene apariencia de bien, pero no lo es. Estas iglesias también promueven divisiones y conflictos dentro del cuerpo de Cristo. Si el enemigo logra sembrar discordia en una comunidad, ésta pierde su fuerza y capacidad de impactar el mundo. Muchas veces, estas divisiones surgen cuando las prioridades de la iglesia dejan de ser espirituales y se centran en intereses egoístas o políticos. Por último, Satanás disfruta cuando las iglesias se enfocan en rituales vacíos, olvidando el poder transformador del Espíritu Santo. Esto hace que los asistentes estén espiritualmente secos, aunque físicamente presentes. Una iglesia que Satanás ama no busca la santidad ni el arrepentimiento, solo busca agradar a los hombres y mantener una falsa sensación de seguridad espiritual. La Biblia nos ofrece ejemplos claros de comunidades o prácticas que se desviaron del propósito de Dios. Uno de los casos más conocidos es la iglesia de la Odisea, mencionada en Apocalipsis 3:15-17. Jesús describe a esta iglesia como tibia, ni fría ni caliente, y la reprende por su autosuficiencia y falta de fervor espiritual. Este es un retrato de una iglesia complaciente, llena de apariencias externas, pero vacía de poder espiritual. Otro ejemplo se encuentra en los fariseos y escribas, a quienes Jesús criticó fuertemente en Mateo 23. Aunque no eran una iglesia, como las conocemos hoy, representaban una comunidad religiosa centrada en tradiciones humanas y legalismos. Jesús les llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de hipocresía y maldad por dentro. Esto nos muestra cómo el enemigo puede manipular incluso a líderes religiosos para desviar a otros. En el Antiguo Testamento vemos el caso del pueblo de Israel adorando al becerro de oro en Éxodo 32.
Aunque declararon que lo hacían en nombre del Señor, en realidad estaban cayendo en idolatría. Este ejemplo demuestra cómo la desobediencia y la mezcla de ideas paganas pueden llevar a una comunidad entera a desviarse del camino correcto. Estos pasajes nos enseñan que no basta con parecer devotos o estar ocupados en actividades religiosas. La verdadera adoración a Dios requiere obediencia, humildad y un corazón transformado. Si una iglesia o sus miembros caen en estos errores, corren el riesgo de convertirse en lo que Satanás desea, comunidades que distraen, confunden y destruyen en lugar de construir el reino de Dios. En nuestro tiempo, es fácil identificar cómo algunas iglesias muestran las mismas señales que las advertidas en la Biblia. Muchas comunidades priorizan el entretenimiento sobre la enseñanza de la palabra de Dios. Buscan llenar los bancos y agradar a las multitudes, pero sacrifican el mensaje de arrepentimiento y santidad. Este enfoque superficial alimenta a Satanás, ya que crea creyentes tibios y desconectados del verdadero evangelio. Otro ejemplo es el énfasis excesivo en la prosperidad material, conocido como el Evangelio de la Prosperidad. En lugar de proclamar la cruz y el sacrificio de Cristo, algunas iglesias prometen riquezas terrenales como señal de la bendición divina. Esto desvía a los creyentes de buscar el reino de Dios y los lleva a enfocarse en ambiciones egoístas. Jesús nos enseñó en Mateo 6:33, «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». También vemos cómo la falta de unidad y amor dentro de las iglesias fomenta divisiones. El apóstol Pablo advirtió sobre esto en 1 Corintios 1:10, llamando a los creyentes a estar unidos en un mismo sentir y propósito. Sin embargo, muchas comunidades se fracturan debido a conflictos internos, egoísmo y luchas por el poder. Esto roba el testimonio de la iglesia ante el mundo y fortalece los planes del enemigo. Finalmente, algunas iglesias se adaptan al espíritu de la época, comprometiendo los principios bíblicos para ganar aceptación social. En lugar de ser luz y sal en el mundo, adoptan ideologías que contradicen las Escrituras. Esta desviación corrompe la misión de la iglesia y engaña a los creyentes. Como nos recuerda Romanos 12:2, no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente en Cristo. La Biblia es clara sobre cómo debe ser una iglesia que agrada a Dios. En Hechos 2:42 vemos el ejemplo de la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas 4 prácticas, la enseñanza bíblica, la comunión, la adoración y la oración, son los pilares de una comunidad que honra al Señor. Una iglesia viva también debe reflejar amor y unidad entre sus miembros. En Juan 13:35, Jesús dice: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros». Este amor no es superficial, sino un compromiso genuino de cuidarse, edificarse y corregirse mutuamente con mansedumbre. El enemigo no puede prosperar donde hay verdadera unidad en Cristo. Otro aspecto esencial es la obediencia a la gran comisión. Mateo 28:19-20 nos ordena: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Una iglesia bíblica no se limita a su edificio. Busca expandir el reino de Dios a través del evangelismo, el discipulado y las misiones. Este enfoque mantiene a la iglesia centrada en su propósito eterno. Finalmente, una iglesia verdadera debe depender del poder del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 se nos instruye a ser llenos del Espíritu, lo cual transforma nuestras vidas y nuestras comunidades. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que produce fruto espiritual,
Gálatas 5:22-23, y resiste las mentiras del enemigo. Este es el diseño divino para una comunidad que impacta al mundo y glorifica a Dios. Discerning. Si estás en una iglesia que honra a Dios, requiere observar ciertos principios bíblicos. Primero pregúntate, ¿se predica la palabra de Dios con fidelidad? Según Timoteo 4:2, nos exhorta a predicar la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Si el mensaje está centrado en Cristo, el Evangelio y la transformación espiritual, es una señal de una iglesia alineada con la voluntad de Dios. Segundo, evalúa el enfoque en el discipulado. ¿Te están enseñando a crecer espiritualmente y a vivir una vida que glorifique a Dios? En Colosenses 1:28, Pablo dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. Una iglesia saludable invierte en la madurez espiritual de sus miembros, no solo en eventos o actividades. También observa la vida comunitaria de la iglesia. Hay amor genuino entre los miembros. Una iglesia que agrada a Dios no está llena de críticas o divisiones, sino de personas que se aman y se apoyan mutuamente. Hebreos 10:24-25 nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, sin dejar de congregarnos. Por último, busca la evidencia del Espíritu Santo en acción. Una iglesia viva muestra frutos espirituales, amor, gozo, paz y más, como se describe en Gálatas 5:22-23. Además, se percibe una atmósfera de reverencia, poder y transformación, señales claras de que Dios está presente. Si estas características están ausentes, es momento de reflexionar y buscar dirección en oración. Hoy hemos explorado una verdad profunda y desafiante. No toda iglesia que parece piadosa realmente agrada a Dios. Satanás puede usar comunidades religiosas desviadas para confundir, dividir y alejar a los creyentes del verdadero propósito de la iglesia. Sin embargo, la buena noticia es que la Biblia nos da una guía clara para discernir y encontrar una iglesia que viva para glorificar a Dios. Si sientes que estás en una iglesia que no refleja los principios bíblicos, no tengas miedo de buscar ayuda espiritual. Ora por sabiduría, estudia la palabra y pídele al Espíritu Santo que te guíe hacia una comunidad que sea fiel al Evangelio. Recuerda que Dios desea que formes parte de un cuerpo de creyentes donde puedas crecer, servir y experimentar su presencia. Te invito a reflexionar sobre lo que hemos hablado hoy. ¿Tu iglesia está cumpliendo con el propósito de Dios? ¿Estás comprometido con ser una luz dentro de tu comunidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos cómo este mensaje ha impactado tu perspectiva. Tu testimonio podría inspirar a otros. Por último, si este contenido ha sido de bendición para ti, suscríbete al canal, da un me gusta y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Juntos podemos ayudar a más personas a discernir y caminar en la verdad de Cristo. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre.